El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, este Juan del que acabamos de leer en este momento, ¿quién es? ¿Cuál Juan es? Muy bien, es Juan el Bautista. Y hay algo que a mí, ese es el testimonio de él. O sea, fueron a él a preguntarle: ¿tú quién dices que es Jesús? Entonces él dio el testimonio de quién cree él que es Jesús y dijo todo esto. Hay algo que me llama mucho la atención a mí en este pasaje, y es que en dos oportunidades Juan Bautista dice: y yo, o pero yo no ¿qué? No lo conocía. Y vuelve en tan cortos versículos, vuelve a decir: pero yo no lo conocía. ¿Y por qué me llama la atención eso? Porque les voy a contar una intimidad familiar. Juan Bautista y Jesús eran primos hermanos. Así que uno podría decir de un primo hermano: y yo no lo conocía, y yo no lo conocía. Bueno, aunque ellos eran primos hermanos y con el 100 de seguridad sí se conocían, Juan sí conocía a Jesús. La Biblia enseña que iban todas las familias mínimo una vez por año a Jerusalén para presentar sus ofrendas y para celebrar las fiestas. Así que con el 100 de seguridad ellos fueron primos que crecieron juntos. Así que sí se conocían. ¿Qué era entonces eso que Juan Bautista no conocía hasta este momento? Que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era Dios mismo, que se había hecho carne, que se había encarnado a través de la Virgen María y había nacido a esta tierra. Dice la Biblia que un día Juan estaba bautizando en el Jordán, cuando de pronto, y venía mucha gente a él, y él les predicaba la palabra de Dios. Y dice la Biblia que un día de esos llegó Jesús, su primo. Pero cuando él lo vio, algo extraordinario ocurrió en ese momento. Dice la Biblia que él lo vio e inmediatamente él recibió la revelación de que él era Dios en la tierra y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí entre nosotros está el Salvador del mundo. Y dice la Biblia que Jesús fue bautizado por Juan y que cuando Jesús subió del agua, entonces se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Como si fuera poco, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad en pleno. Vino el Espíritu Santo de Dios y en forma corporal como de paloma se posó sobre Jesús. Y ya Dios Padre le había dicho a Juan: sobre quien tú veas que esto ocurre, este es el Hijo de Dios.
ese es el Mesías. ¡Wow! Y yo creo que Juan Bautista diría: ¡wow, por Dios! ¿Qué es esto tan maravilloso? ¿Qué día tan glorioso? Yo creo que cuando él vio que esto ocurrió y que él recibió esa revelación, él diría: lo sé todo, lo sé todo. Para esto nací. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo abrí el camino del Señor. Yo preparé para él un pueblo bien dispuesto. Yo lo bauticé. ¡Wow! Yo creo que él estaba en un éxtasis. Escuchar al Padre, ver al Espíritu Santo de Dios y ver al Hijo de Dios. Wow. Y yo creo que a veces nosotros también tenemos días así como maravillosos, tiempos maravillosos, tiempos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando vamos, por ejemplo, a un encuentro y uno siente que ahí literalmente está Jesús. Sientes la presencia de Dios ahí. Sabes a ciencia cierta que te perdonó. La gente llega del encuentro y la gente dice: nací de nuevo. Y no tiene ni idea de teología, pero sí sabe lo que acaba de experimentar con Dios. Llegamos los guías de un encuentro y empezamos a oír esa cantidad de testimonios y testimonios y testimonios de todo lo que Dios hizo. ¿Y qué pensamos? ¡Wow! Para esto nací. Dios me usó. Me voy a ganar el mundo para Cristo. Conquisté mi familia para Cristo. Y nos sentimos en esos días como gloriosos, maravillosos. Oramos y más nos tardamos en pedir que el Señor nos responde. Dios mío, y nos sentimos en la gloria. ¿Cuántos han vivido eso? Tiempos espectaculares con Dios. Estamos tan espirituales, sentimos que nos crecen las alitas atrás, que vamos a flotar. Alguien nos pregunta: ¿y tú para dónde vas? ¿Para dónde me lleve el Señor? ¿Y qué horas tienes? Son las horas de alabar al Señor. Porque estamos flotando y estamos así, felices, espirituales, en la gloria de Dios. Pero no todo el tiempo estamos así. Y a veces empieza a pasar el tiempo y vienen las circunstancias difíciles, las circunstancias adversas, y traen duda a nuestra vida y traen dolor a nuestro corazón, y como que toda esa euforia se nos va al piso. Vamos por favor al libro de Mateo capítulo 11 y vamos a leer versículos del 2 al 6. ¿Listos? ¿Leen conmigo, iglesia? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: todos, iglesia, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? No, hasta ahí, un segundo. Tápense así la cara, por favor, los ojos, digan: Dios mío, ¿qué es esto? Oh, por Dios, ¿qué más podía haber vivido o recibido Juan Bautista que no lo hubiera vivido o recibido para estar plenamente seguro de que Jesús era el Mesías? Sin embargo, en esta situación difícil, sin embargo, aquí en la cárcel, él fue llevado a la cárcel en forma injusta. Yo creo que si alguien ahí en la cárcel lo hubiera entrevistado y le hubiera dicho: hey, ¿qué guardado tenías, Juan? ¿Qué delito cometiste? Él diría: no, yo estoy aquí por predicar la palabra de Dios. No, yo no tengo ningún guardado. No, yo fui el que bautizó a Jesús. Yo desenmascaré el pecado que tenía Herodes, porque él vivía o vive, tomó por esposa a la esposa de su hermano. No, yo no estoy aquí por eso.
Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy un hombre de Dios. Y era verdad. Porque a veces podemos llegar a la cárcel o a una situación difícil, injusta, aunque Dios siempre tiene planes con sus hijos, y aún lo más injusto del mundo lo transforma en una bendición para nuestra vida. Pero él se sentía completamente acabado. Y mira, uno en esa situación, en la cárcel, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de esa mala noticia, de ese mal diagnóstico, en medio de la deuda, del problema, uno puede llorar, uno puede clamar, uno puede preguntarle a Dios. Pero hay algo que uno no puede, es perder la fe. Porque la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro que se prueba a altas temperaturas. Y ahí, en medio de la prueba, de la cárcel, de la dificultad, ahí es donde muchos se rajan y salen como oro golfi. Y lo que Dios quiere es que salgamos como oro de 24 quilates, más finos, porque nuestra fe es más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia que no solo él se encontró en esta turbulencia terrible en su vida, sino que como si fuera poco, él, como era un tremendo líder, él tenía discípulos. Entonces él llamó a 2 de sus discípulos y ¿qué les dijo? Vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías o si él es un falso y tenemos que esperar a otro. Por Dios, ¿qué pensarían los discípulos de Juan cuando escucharon a su líder que los llevó a Cristo hablando en esa manera? ¿Qué pasa cuando estamos en una posición de autoridad como padres, como madres, como pastores, como líderes, y salen de nuestra boca palabras de duda, de incertidumbre, en donde ponemos todo como si fuera nada en nuestra vida? ¿Qué sentirían esos 2 discípulos y qué pensarían esos 2 discípulos? ¿Tambalearían de pronto ellos? Era su líder. Si tambalea el líder, si tambalea la cabeza, va a tambalear el resto, va a perder la fe el resto. Yo casi me puedo imaginar estos 2 discípulos yendo por el camino y hablándose uno al otro y diciendo: hey, ¿cómo así? ¿Cómo así que vayamos donde Jesús y le digamos: eres tú? Si Él nos dijo que era Él, si Él nos dijo que los cielos se abrieron, si vimos al Espíritu de Dios que descendió como paloma, si cuando Él lo vio, Él lo dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo así? ¿De qué habla Juan? ¿Está mal nuestro líder? ¿O será que todos estamos mal y nos hizo creer en un falso? Wow. Y llegaron donde Jesús y le preguntaron a Jesús. Quiero que por favor traten de ver la escena en su mente. Jesús estaba haciendo su tremenda obra, predicando, enseñando, sanando, echando fuera demonios. Y llegaron 2 discípulos, 2 líderes, 2 del equipo de Juan, y le dijeron: Jesús, y bueno, nos da un poquito de pena preguntarte esto, es un poquito incómodo, así no pensamos nosotros, o bueno, igual sácanos de la duda. Juan Bautista te manda a decir: ¿eres tú el Cristo, el Mesías que estamos esperando? ¿O eres un falso charlatán y tenemos que esperar a otro? ¿Qué sentiría Jesús? ¿Qué sentiría el corazón de Jesús? De Juan, de lo que estaba pasando con los discípulos de Juan, de este momento tan bochornoso. Y quiero que leamos la respuesta de Jesús. Vamos a Mateo 11 del 4 al 5.
Vamos a leerlo juntos, iglesia. Los ciegos ven, todos, iglesia. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle en tropiezo en mí. Dios mío. Entonces Jesús usa una palabra muy importante, porque le dice a los discípulos de Juan: vayan y háganle saber. El saber, el entender, tiene que ver con nuestra cabeza, con nuestro pensamiento, con lo que nosotros creemos aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón. Y el Señor dice a los discípulos de Juan: vayan y háganle entender. Vayan y hagan que Juan piense en esto. Díganle a Juan que ahí en la cárcel tiene que tomar una decisión. O cree y ve y escucha que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los muertos, sí, Él los resucita. Si Él cree esto, o Él va a creer en lo que está viviendo en ese momento. ¿Qué va a ver Juan? O va a ver esa situación suya, o va a ver la palabra de Dios, o va a ver los barrotes de la cárcel, o va a escuchar las amenazas de Herodes, o va a escuchar la crítica, o va a sentir la soledad, o va a creer en que lo que él dijo era la verdad. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador de él y el Salvador del mundo, que yo sí soy el Hijo de Dios. Eso fue lo que él le contestó. Pero le dijo: escógelo, díganle, háganle saber, háganle entender a Juan esto. El Señor Jesús dijo: tened fe. ¿En qué? En Dios. Hay gente que tiene fe en lo poderosa que es la fe, y entonces solamente es gente positiva. Bueno, preferible ser negativa pero es gente que solo es positiva. Hay gente que tiene fe en la palanca que tiene, que sí lo va a llevar a alcanzar eso que quiere. Hay gente que tiene fe en su gran estabilidad financiera que tiene. Alma, repósate, tienes mucho dinero para mucho tiempo, tienes una gran estabilidad laboral. Hay gente que tiene fe en sus conexiones, en su familia, en su herencia. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Tened fe en Dios. ¿Sabes qué dijo Jesús? Cualquiera que le dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es que tú agarres ese diagnóstico, que veas esa enfermedad y le digas: Cristo me sanó, por su llaga soy sano, por su llaga soy libre. Es que veas la pobreza y le hables. Es que tú lo digas con tu boca, que lo pienses, que lo entiendas espiritualmente, y que eso salga por tu boca, y que tú lo puedas decir: Cristo se hizo pobre para con su pobreza enriquecerme a mí. Atormentado él, afligido él, en soledad, para que yo disfrutara de su compañía. Es que le hables a la situación. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Esta leve tribulación momentánea. ¿Sabes cómo es la tribulación? ¿Sabes cómo es la cárcel? ¿Sabes cómo es la circunstancia difícil? Dice Dios: créele a Dios y piensa como Dios. Es leve, aunque te haya parecido eterna. Es leve, es temporal,
es momentánea. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué te espera? Una gloria, una bendición, una riqueza, una prosperidad, una sanidad eterna, no momentánea. Así que tú tienes que aprender a que tú con la palabra de Dios le hables a las circunstancias. No dejes que las circunstancias te prediquen a ti y te convenzan a ti. Hay gente que tiene puesta su fe del lado contrario. Dice la Biblia que cuando los discípulos estaban en la barca y se estaban levantándose las olas, como estas olas, y se estaban levantando y amenazaban con hundir la barca, dice la Biblia que Jesús les hizo una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? No les dijo por qué no tienen fe, sino ¿dónde está la fe? Porque ¿sabes qué dice el libro de Romanos? Que Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. No hay alguien aquí, ni alguien que me escuche, que pueda decir yo no tengo fe. Sí tienes fe, porque Dios dice que a todos nos dio una medida de fe. Pero la gente pone su fe del lado contrario. ¿Sabes qué hacían los discípulos en la barca? ¿Sabes en qué creían los discípulos? Creían en las olas. ¿Sabes en qué creían los discípulos? ¿Sabes dónde estaba la fe de los discípulos? En los rayos, en los truenos, en el fuerte viento. ¿Sabes en dónde estaba la fe de los discípulos? En la muerte. Porque lo dijeron: ¿no tienes cuidado que nos morimos? ¿Sabes a dónde los había llevado su mente? A verse muertos, ahogados. Ellos ya se vieron ahogados. Alcanzaron a sentir que era la muerte por estar ahogados, por ahogarse. Hasta allá los llevó su pensamiento. Hasta allá los llevaron sus palabras. No porque no tuvieran fe, sino porque la pusieron del lado contrario. Y hay gente como Juan en este momento tenía su fe puesta del lado contrario. ¿Dónde estaba la fe de Juan en ese momento? ¿No tenía fe? Sí tenía, pero su fe estaba en la cárcel. Su fe estaba en que era prisionero. Su fe estaba en que no se podía mover. Su fe estaba en que no podía avanzar, en que no podía salir de esa situación. Su fe estaba en que él era un preso. Su fe estaba en los barrotes de la cárcel. Pero Jesús quiere que tú pongas tu fe en Él y en los hechos que Él es capaz de hacer por ti. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio. Ahí quiere Dios que esté tu fe. Así que pon tu fe del lado correcto. Vamos ahí mismo al libro de Mateo y vamos a leer versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Por favor, acompáñenme a leer. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? Todos, iglesia. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, todos, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que. Tratemos de ver la escena otra vez. Están aquí los dos discípulos de Juan que vienen a decirle a Jesús: Jesús, te manda a decir el profeta Juan Bautista
que si eres tú o que si tú eres un falso y esperamos a otro. Entonces Jesús les responde y les dice: háganle saber a Juan lo que ya vimos. Y dice la Biblia que entonces ellos, ¿qué hicieron? Se fueron los dos discípulos, ¿para dónde? Para la cárcel, para hacer lo que Jesús les dijo que hicieran, ir a decirle a Juan. Así que ya ellos se habían ido. ¿Y qué empezó a hacer Jesús mientras ellos se iban? Jesús empezó a hablar de Juan. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús acerca de Juan? Él es mi Juan el Bautista. Yo le dije a Isaías: Isaías, escribe de él y di que él es el escogido para abrirme camino a mí. Él es la voz del que clama en el desierto. Él es el que me bautizó. Les voy a decir algo: de los que nacen de mujer, ¿cuántos aquí han nacido de mujer? De los que nacen de mujer, Él es el más grande de todos los grandes. Es Juan el Bautista. ¿Sabes qué dijo en otro lugar? Él es la antorcha que arde. Él es un hombre lleno del fuego, del poder de Dios. Él es el que ilumina a todos los que están a su alrededor. ¿Sabes qué? Juan es un líder tremendo. Eso estaba diciendo Jesús. ¿Y Juan qué estaba diciendo? ¿Será que él es un falso? Iglesia, estoy segura de algo, completamente. Hoy Dios habla igual de ti y de mí. Yo siempre a mí me ha llamado mucho la atención los personajes de la Biblia, los hombres y mujeres de Dios que alcanzaron grandes cosas para Dios. Yo siempre me he impresionado mucho por qué hacía o qué tenía esa gente. Y resulta que en esta oportunidad el Señor me llevó a mirar lo contrario, porque siempre pensé: ¿cuánta fe tienen ellos en Dios para que Dios haya hecho lo que hizo con ellos? Y el Señor me dijo: no sabes cuánta fe tengo yo en ellos. Aunque ellos me nieguen, aunque ellos me fallen, aunque estén en la cárcel con culpa o sin culpa, no sabes cuánto yo he creído en ellos. Entonces me puse a ver algunos personajes. Y bueno, en el primero que pensé fue en Moisés. Y pensé: bueno, ¿quién era Moisés antes de ser el gran Moisés? Pues era un tartamudo, con todo el respeto, pero yo quiero preguntarles a ustedes: si ustedes tuvieran que escoger una persona para predicarle a 3 millones de personas, ¿ustedes escogerían a un tartamudo? ¿Ustedes escogerían como un líder de encuentro, como líderes, que el hombre viejo, que una prédica larga más o menos del encuentro la diera a la persona tartamuda, hermosa, pero la diera a la persona tartamuda? ¿Ustedes lo escogerían? ¿Humanamente hablando? No, diríamos: no, voy a escoger a alguien que sea muy fluido, alguien que llegue, alguien que no se vaya a demorar tanto y no sea tan difícil. ¿Sí o no? Ese era Moisés, un tartamudo. Pero no solo era un tartamudo, fue un homicida. ¿Qué sabes por qué no fue a dar a la cárcel como Juan? Porque se voló. Eso dice la Biblia. Porque se voló, porque se escapó. Por eso no fue a dar a la cárcel. ¿Sabes quién era Jacob? Un engañador. Engañó a su papá, engañó a su hermano. ¿Sabes quién era David? Era un chiquitín. Era alguien que en su familia no era muy apreciado, tanto que su papá se olvidó de que David existía. Dijo: ay, sí, yo cierto que tengo un chino por ahí, David creo que se llama. ¿Cómo es este? Usted, Pedro, Juan, Felipe, no, Jacobo, ¿cómo es que se llama? David, eso. Era alguien tan pequeño, era
pastor de ovejas. Escogió a la Virgen María. ¿Y quién era la Virgen María? ¡Ay, wow! María, ¿no? ¿Quién era la Virgen María? Una muchachita por ahí de 16 años, que ¿qué podría saber o hacer? Escogió a Pedro, pusilánime, unos días bien, otros días mal. Bueno, escogió a la mujer samaritana, una mujer de 4, bueno, por ponerle al tico, porque no la vamos a dejar aquí mal, ni más faltaba. Una mujer de 4 en conducta. Pero ¿sabes quién creía en ella? Jesús. Escogió al endemoniado gadareno. No tenía un demonio, tenía 6,000 demonios. Pero él decía: ahí va mi predicador, el que voy a usar en Decápolis. Escogió a Juan, que sí, el apóstol del amor, después de, era el violento Juan, que quería hacer descender fuego del cielo y que se los consumiera a todos. Ese era Juan. Y luego me miré a mí y pienso, ¿quién era yo? ¿Cómo me pudo Dios escoger a mí? ¿Cómo pudo fijarse en una niñita enferma, en una cárcel durante 15 años? Porque esa fue mi vida durante 15 años, enferma de epilepsia, que solamente quería una cosa en mi vida: la muerte. ¿Cómo pudo Dios fijarse en mí? Y entonces el Señor me decía: esa es mi fe que tengo en ti. ¿Cómo pudo Dios escogerme a mí para ser la pastora de esta hermosa iglesia ecofamiliar? Para ser la esposa del pastor Aníbal. ¿Cómo pudo escogerme y confiar Dios en que me iba a dar 3 hijos preciosos, siervos suyos? Y es que, iglesia, hay algo impresionante, y es que tal vez nosotros no hemos logrado entender el tamaño, la magnitud del amor de Dios. Tal vez lo más parecido, que de alguna manera nos lleva en alguna forma a pensar en esa clase de amor, es el amor de los padres. Porque nosotros los papás, ¿dónde están los papitos? Levanten todos la mano. Nosotros los papás somos los fan uno de nuestros hijos. Todo lo que nuestros hijos hacen para nosotros, ¿qué produce? Un aplauso, una risa, no importa que sea bonito, que sea feo, si es excelente, cuanto más. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos los que los aplaudimos, somos los que estamos echándole las porras todo el tiempo, porque creemos en ellos, porque los amamos a ellos. ¿Y sabes qué te está diciendo tu papá en esta mañana? Yo soy tu fan. Yo aplaudo lo que tú haces. Yo me emociono con lo que tú haces. Y cuando tú la estás embarrando, ¿sabes qué dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 17? Aunque afligido yo, aunque menesteroso yo, tú pensarás en mí. ¿Sabes qué pensaba Dios cuando yo estaba en la cárcel de la epilepsia? A ti te amo y a ti te voy a levantar. No por lo que yo hiciera o tuviera, ni por todo lo que yo creía en Él, sino por todo lo que Él creyó en mí. Es su fe la que nos lleva a grandes cosas. Es porque Él cree en ti, porque está confiando en ti, que tú vas a lograr su propósito para tu vida. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y vamos a leer esta palabra de Dios. Dice, vamos a leerla juntos. Porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Sabes que Dios no está planeando un mal para ti? Dios no tiene planeado que te enfermes. Dios no tiene planeado que te arruines. Dios no tiene planeado que fracases. Él te lo está diciendo acá. Tengo pensamientos de paz, de bienestar para ti y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Todos soñamos con cosas lindas, buenas, maravillosas. Todos soñamos con encontrar esa pareja perfecta, ese príncipe azul, esa princesa rosada. Pero cuando se va pasando el tiempo, mucha gente dice: ay, Dios mío, mándame a alguien, el que sea, Padre, como sea, Padre. Si la princesa no es rosada, Padre, pues así sea verde, así sea morada, Señor, del color que sea, pero mándamela. Y pensamos que entonces Dios nos va a dar cualquier cosa, y ponemos nuestra fe y nuestros pensamientos donde no deberían estar. Porque lo que Dios te dice es: yo voy a darte el fin que tú esperas, la bendición que tú anhelas. Estoy a punto de bendecirte, de soltarte eso que tú has estado esperando por tanto tiempo. Te lo voy a dar, porque tengo pensamientos de paz, de bien para ti. Mientras Juan pensaba y hablaba mal de Jesús, ¿qué hablaba Jesús de Juan? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Si Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, quiero que veamos un puntico de la hoja de vida de nuestro Dios, de nuestro Padre. Si Él hizo los cielos y la tierra, si Él hizo las estrellas, si hizo el sol, la luna, si hizo los mares, si hizo todos los animales, Él cree en ti y te echa porras para que te levantes, y está hablando bien de ti. ¿No es más fácil para nosotros poner nuestra confianza en Él? ¿Cuál es tu hoja de vida? Bueno, tal vez como la de Moisés, o como la de David, o como la mía. Es más fácil para nosotros depositar toda nuestra fe en Él que permanecer incrédulos.